Mi compañero de trabajo desapareció después de acusar a nuestro jefe. 3 años después recibí un paquete con su voz grabada. 3 años después de que mi compañero desapareciera sin dejar rastro, recibí un paquete anónimo en la recepción de mi departamento. Sin remitente. Sin notas. Solo una grabadora vieja y una llave manchada con algo que parecía sangre seca. Cuando reproduje la cinta, escuché la voz de un hombre que oficialmente llevaba años desaparecido. Y lo primero que dijo fue, si estás escuchando esto, significa que finalmente encontraron donde me escondieron. Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal. Si les gustan las historias intensas de Reddit llenas de conspiraciones, desapariciones, secretos laborales y giros psicológicos que cambian completamente la historia, asegúrense de suscribirse porque la historia de hoy se vuelve más perturbadora cada minuto. Y honestamente, hay momentos de este relato donde parece imposible distinguir quién está diciendo la verdad. Porque esta no es solamente una historia sobre un hombre desaparecido. Es una historia sobre descubrir que algunas empresas entierran mucho más que documentos. Así que prepárense. Porque esta historia empieza extraña, y termina siendo muchísimo peor de lo que imaginan. Capítulo 1. El hombre que sabía demasiado. Mi nombre es Tomás. Y hace unos 5 años trabajaba como analista administrativo en una empresa tecnológica bastante grande. No voy a decir el nombre real. Principalmente porque honestamente, todavía me da miedo hablar demasiado sobre esto. La empresa parecía perfecta desde afuera. Oficinas modernas. Salarios buenos. Eventos corporativos ridículos donde todos fingían ser felices mientras comían sushi gratis. Ya saben. El típico ambiente corporativo donde todos sonríen demasiado. Pero internamente, había algo raro. Muy raro. Y la primera persona que me hizo notarlo fue Gabriel. Gabriel trabajaba en auditoría interna. Tenía 30 y pocos. Siempre parecía cansado. Como si llevara semanas durmiendo mal. Pero era inteligente. Muchísimo. Y honestamente, era una de las pocas personas genuinas en toda la oficina. Nos hicimos amigos porque ambos odiábamos las reuniones innecesarias. Así de simple. Al principio nuestras conversaciones eran normales. Trabajo. Clientes. Quejas. Chismes internos. Hasta que una noche, mientras tomábamos cerveza después del trabajo, Gabriel me preguntó algo extraño. ¿Tú alguna vez has sentido que aquí desaparecen cosas? Me reí. ¿Cómo archivos? Él negó lentamente con la cabeza. Y respondió, personas. Honestamente pensé que estaba bromeando. Pero no sonrió. Ni siquiera un poco. Entonces comenzó a contarme historias. Empleados que renunciaban repentinamente y nadie volvía a mencionar. Auditorías canceladas de un día para otro. Departamentos completos reorganizados sin explicación. Y siempre, ocurría después de que alguien investigaba demasiado ciertas cuentas financieras. Yo intenté mantenerme racional. Pensé que Gabriel estaba obsesionándose. Paranoia laboral. Estrés. Nada más. Hasta que mencionó un nombre. Mauricio. Nuestro jefe regional. Mauricio era exactamente el tipo de hombre que intimida sin levantar la voz. Elegante. Perfectamente calmado. Siempre sonriendo. Pero había algo vacío en él. Como si todas sus emociones estuvieran cuidadosamente ensayadas. La primera vez que me dio la mano, sentí incomodidad inmediata. No sé explicarlo mejor. Simplemente, parecía alguien acostumbrado a controlar absolutamente todo. Gabriel me dijo que Mauricio llevaba años alterando balances internos. Desviando dinero. Ocultando pagos. Y supuestamente, varias personas lo habían descubierto antes. Pero ninguna permaneció mucho tiempo en la empresa después. ¿Y qué pasó con ellos? Gabriel respondió algo que me dejó helado. Nadie pregunta demasiado porque todos necesitan el trabajo. Silencio. A partir de ahí, Gabriel comenzó a actuar cada vez más extraño.
Revisaba constantemente si alguien nos seguía. Apagaba su teléfono durante reuniones. Incluso empezó a escribir notas físicas en lugar de mensajes. Sí. Notas. Como si viviéramos en una película de espionaje. Y honestamente. Pero otra parte, comenzaba a notar cosas raras también. Como reuniones privadas extrañas entre directivos. Como empleados llorando en estacionamientos después de hablar con recursos humanos. Como documentos desapareciendo misteriosamente. Y sobre todo, la tensión constante de Gabriel. Porque parecía aterrorizado. Una noche me llamó cerca de las 11. Se escuchaba agitado. Respirando rápido. Y lo primero que dijo fue, creo que entraron a mi departamento. Sentí un escalofrío inmediato. Le pregunté qué había pasado. Y respondió, nada fue robado. Silencio. Luego agregó, solo movieron cosas. Eso fue lo primero que realmente me asustó. Porque robar tiene sentido. Pero entrar a una casa solamente para hacerte saber que estuvieron ahí, eso es otra cosa completamente distinta. Le dije que llamara a la policía. Pero Gabriel respondió inmediatamente, no entiendes con quién estamos tratando. Y honestamente, esa frase me persiguió durante días. Porque sonaba menos a paranoia, y más a alguien que ya había visto demasiado. 2 semanas después. Gabriel desapareció. Así. Sin explicación. Sin renuncia. Sin despedidas. Simplemente dejó de aparecer. Y lo más perturbador fue la reacción de la empresa. Porque actuaron como si nunca hubiera existido. Capítulo 2. Nadie habla de Gabriel. El lunes después de la desaparición de Gabriel, llegué a la oficina esperando encontrar caos. Preguntas. Rumores. Algo. Pero no. Todo estaba normal. Demasiado normal. Su escritorio estaba vacío. Completamente limpio. Ni una sola fotografía. Ni una taza. Ni documentos. Nada. Como si alguien hubiera borrado cuidadosamente toda evidencia de que trabajó ahí. Le pregunté discretamente a una compañera llamada Laura si sabía algo. Y honestamente, su reacción me dio miedo. Porque inmediatamente miró alrededor antes de responder. Luego susurró, no hables de él aquí. Silencio absoluto. ¿Qué quieres decir? Ella negó lentamente con la cabeza. Solo, no lo hagas. Y volvió a trabajar como si la conversación nunca hubiera ocurrido. Horas después recibimos un correo interno. Decía que Gabriel había renunciado por motivos personales. Eso era todo. Sin despedida grupal. Sin anuncio oficial. Nada. Y honestamente, en empresas grandes eso es rarísimo. Porque normalmente convierten cualquier renuncia en un discurso corporativo insoportable. Pero esta vez, querían que desapareciera rápido. Esa misma tarde Mauricio reunió a nuestro departamento. Sonriendo. Tranquilo. Perfectamente calmado. Y dijo algo que todavía me da escalofríos. A veces algunas personas no manejan bien la presión. Silencio. Luego añadió, por eso es importante mantenerse enfocados en nuestro trabajo. Mientras hablaba, me miró directamente. Sí. Directamente. Como si supiera exactamente todas las conversaciones que tuve con Gabriel. A partir de ese momento, empecé a notar cosas extrañas conmigo también. Mi computadora reiniciándose sola. Archivos movidos. Correos leídos antes de abrirlos. Y una noche, al volver a mi departamento, encontré mi puerta apenas entreabierta. Sentí el corazón detenerse. Entré lentamente. Todo parecía normal. Demasiado normal. Pero entonces vi algo raro. Mi escritorio. Había una hoja de papel perfectamente centrada sobre él. Solo una frase escrita, deja de buscar. No había firma. Nada más. Solo eso. Esa noche casi no dormí. Y honestamente, por primera vez consideré renunciar. Olvidarme de todo. Pero cometí el peor error posible. Porque decidí revisar el antiguo correo de Gabriel. Sí.
Todavía tenía acceso a ciertos archivos compartidos. Y ahí encontré algo enorme. Una carpeta oculta. Con registros financieros. Transferencias. Pagos duplicados. Y nombres. Muchísimos nombres. Empresas falsas. Cuentas internacionales. Todo conectado con Mauricio. Pero había algo peor todavía. Una grabación de audio. La descargué inmediatamente. Y escuché una conversación entre Gabriel y otra persona. No podía reconocer la segunda voz. Pero recuerdo perfectamente una frase. Si esto sale a la luz, varios van a terminar presos. Silencio. Luego Gabriel respondió, ¿y si me pasa algo? Y la otra voz dijo algo aterrador. Entonces significa que tenían más miedo del que imaginábamos. En ese momento escuché pasos detrás de mí. Me giré violentamente. Y ahí estaba Mauricio. Parado junto a mi escritorio. Sonriendo. Capítulo 3. La oferta. Honestamente, sentí que la sangre me desaparecía del cuerpo. Porque Mauricio no parecía sorprendido. Ni enojado. Parecía, preparado. Miró la pantalla de mi computadora unos segundos. Luego tomó una silla y se sentó frente a mí. Completamente tranquilo. Y dijo, Gabriel confiaba demasiado rápido en las personas. Silencio absoluto. No supe qué responder. Mauricio suspiró lentamente. Tomás, eres inteligente. Así que voy a hablarte con honestidad. Sí. Eso dijo. Con honestidad. Como si todo aquello fuera una conversación normal. Luego comenzó a explicarme algo que todavía me cuesta creer. Según él, la empresa llevaba años moviendo dinero ilegalmente para varios clientes importantes. Políticos. Empresarios. Personas intocables. Y Gabriel había descubierto demasiado. Entonces, ¿qué le hicieron? Mauricio me miró fijamente. Y respondió, a veces la gente toma decisiones impulsivas cuando entra en pánico. No respondió la pregunta. Pero honestamente, eso fue muchísimo peor. Entonces ocurrió algo todavía más perturbador. Mauricio me ofreció dinero. Muchísimo dinero. Un ascenso. Mudanza internacional. Todo. A cambio de olvidar lo que había visto. Sí. Así de directo. Y mientras hablaba, sonreía ligeramente. Como si realmente creyera que todo podía resolverse así. Con dinero. Con comodidad. Con silencio. Le pregunté directamente si Gabriel seguía vivo. Mauricio guardó silencio unos segundos. Y luego dijo, hay cosas que es mejor no intentar resolver. En ese momento entendí algo horrible. No importaba si Gabriel estaba vivo o muerto. Lo importante era que ellos querían que desapareciera de nuestras mentes. Completamente. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Y honestamente, creo que Mauricio esperaba exactamente eso. Porque antes de irse, dejó una tarjeta sobre mi escritorio. Sin nombre. Solo un número escrito a mano. Y dijo, llámame cuando entiendas que esto es más grande que tú. Esa noche hice algo probablemente estúpido. Copié todos los archivos. Todos. Y los guardé en varios discos externos. Porque sinceramente, si algo me ocurría, quería que al menos quedara evidencia. Pero entonces descubrí algo todavía peor. Mientras revisaba nuevamente la carpeta, encontré un video oculto. Grabado desde una cámara de seguridad subterránea. Oscuro. Granulado. Y ahí estaba Gabriel. Vivo. El video duraba apenas 20 segundos. Gabriel parecía golpeado. Desorientado. Mirando desesperadamente hacia la cámara. Y antes de que el video terminara, alcanzó a decir algo. Muy bajo. Pero claro. Puerto 9. La grabación se cortó inmediatamente. Silencio absoluto. No entendía qué significaba. Pero sí entendía una cosa. Gabriel no había renunciado.
Y probablemente tampoco había desaparecido voluntariamente. Capítulo 4, Puerto 9. Pasé toda la noche intentando averiguar qué significaba Puerto 9. Al principio pensé que era algún código interno. Pero luego recordé algo. La empresa tenía antiguos depósitos logísticos cerca del puerto industrial abandonado de la ciudad. Y uno de ellos se llamaba exactamente así. Depósito Puerto 9. Honestamente, debí ir a la policía inmediatamente. Pero estaba aterrorizado. Porque ya no sabía quién estaba involucrado. Ni hasta dónde llegaba todo aquello. Así que hice algo impulsivo. Fui solo. Sí. Lo sé. Fue idiota. Llegué cerca de medianoche. El lugar estaba prácticamente abandonado. Viejos contenedores. Luces dañadas. Silencio absoluto. Y honestamente, todo parecía exactamente el tipo de sitio donde alguien desaparece y jamás vuelve a aparecer. Entré usando una puerta lateral rota. Mi linterna apenas iluminaba unos metros. Había polvo por todas partes. Pero también, huellas recientes. Muchas. Mientras avanzaba, comencé a escuchar algo. Un sonido repetitivo. Metálico. Como golpes suaves. Seguí el ruido hasta llegar a una oficina vieja al fondo del depósito. La puerta estaba cerrada con cadena. Pero había luz adentro. Y entonces escuché una voz. Muy débil. Hola. Sentí el corazón explotar. Porque reconocí inmediatamente la voz de Gabriel. Intenté romper la cadena desesperadamente. Y justo en ese momento, escuché motores afuera. Vehículos. Más de uno. Alguien venía. Gabriel empezó a gritar desde adentro. ¡Corre! Pero ya era tarde. Las luces del depósito se encendieron completamente. Y vi varias siluetas entrando por la puerta principal. Entre ellas. Mauricio. Perfectamente calmado. Como siempre. Honestamente, creí que iba a morir ahí mismo. Pero entonces ocurrió algo que jamás esperé. Gabriel empezó a reír desde dentro de la oficina. Sí. Reír. Y gritó, ahora sí los grabaron. Silencio absoluto. Mauricio dejó de caminar inmediatamente. Y en ese instante, escuchamos sirenas afuera. Muchísimas. Gabriel había logrado activar una transmisión automática usando las cámaras internas del depósito. Todo estaba siendo enviado en tiempo real. Las grabaciones. Las personas. Las conversaciones. Todo. Mauricio intentó escapar. Varios hombres también. Pero la policía ya estaba entrando al lugar. Y honestamente, el caos fue absoluto. Gritos. Luces. Armas. Personas corriendo. Y en medio de todo eso, Gabriel seguía encerrado detrás de aquella puerta metálica. Capítulo 5. Lo que realmente enterraban. La investigación explotó públicamente días después. Y honestamente, fue muchísimo peor de lo que imaginábamos. La empresa llevaba años funcionando como fachada para lavado de dinero internacional. Había políticos involucrados. Empresarios. Incluso funcionarios públicos. Y aparentemente, Gabriel descubrió accidentalmente registros que conectaban todo. Lo retuvieron en el depósito intentando averiguar cuánto había compartido. Pero Gabriel había preparado algo inteligente. Había programado envíos automáticos de información si desaparecía demasiado tiempo. Por eso finalmente comenzaron a entrar en pánico. Le pregunté semanas después por qué no escapó antes. Y su respuesta todavía me persigue. Porque necesitaba pruebas suficientes para que no pudieran enterrarlo otra vez. Silencio. Luego agregó, no quería convertirme en otro empleado desaparecido. Mauricio fue arrestado junto con varias personas más. Y honestamente, hasta el último momento mantuvo esa calma perturbadora. Ni siquiera durante el juicio parecía nervioso. Como si todavía creyera que eventualmente saldría libre. Y quizás,
Porque muchas personas importantes nunca fueron acusadas oficialmente. Gabriel entró en protección de testigos después de todo aquello. Desapareció nuevamente. Pero esta vez, legalmente. La última vez que hablé con él fue pocos días antes de que se fuera. Estábamos tomando café. En silencio casi todo el tiempo. Y finalmente le pregunté algo que llevaba meses pensando. ¿Alguna vez pensaste que ibas a morir? Gabriel sonrió un poco. Muy cansado. Y respondió, cuando descubres secretos de gente poderosa, dejas de pensar en vivir mucho tiempo. Luego me entregó la vieja grabadora. La misma del paquete. Y dijo, guárdala por si algún día alguien intenta cambiar la historia. Conclusión, últimos 2 minutos. Han pasado 3 años desde todo eso. La empresa oficialmente desapareció. Muchos archivos fueron sellados. Muchos nombres nunca aparecieron públicamente. Y honestamente, creo que jamás sabremos toda la verdad. A veces todavía reviso noticias esperando encontrar el nombre de Mauricio otra vez. Porque hay algo aterrador sobre las personas que viven acostumbradas a controlar todo. Nunca sabes realmente cuándo dejaron de mover los hilos. Hace unos meses recibí un correo anónimo. Sin texto. Solo una fotografía. Era Gabriel. Vivo. Sentado frente a una playa en algún lugar que no reconocí. Pero lo perturbador no fue eso. Lo perturbador fue notar que alguien estaba parado detrás de él observándolo desde lejos. Y ahora quiero preguntarles algo a ustedes. Si descubrieran pruebas de corrupción capaces de destruir personas poderosas, ¿las revelarían sabiendo que podrían arruinar su vida? ¿O guardarían silencio para protegerse? Déjenme sus respuestas en los comentarios. Y si quieren más historias intensas de Reddit llenas de conspiraciones, suspenso y secretos perturbadores, suscríbanse al canal. Porque la próxima historia hace que esta parezca pequeña.